Hoy vamos a ver un tema que a mí en lo particular, desde hace varias semanas, Dios ha estado hablando a mi corazón y quisiera compartirlo contigo. Tiene como título, Me acerco a ti porque no soy digno. Dile a tu compañero, me acerco a Dios porque no soy digno. Imagínate por un momento esta escena. Has fallado. Otra vez te prometiste cambiar, dejar aquello que te atormenta, que te lastima, que sabes que no le agrada a Dios. Sin embargo, volviste a caer. No pudiste hacerlo. Oraste y te sientes mal. Sientes que le has fallado al Señor y te sientes lejos de Él. Y entonces llega un pensamiento silencioso pero constante en tu corazón. No soy digno de acercarme a Dios. Ahora, pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces ese pensamiento te ha detenido para orar, para recibir su gracia, sus promesas, sus bendiciones? Y te has ido convenciendo poco a poco de que de nada sirve acercarte a Dios porque tarde o temprano vas a volver a fallar. Y sin darte cuenta, no terminas alejándote de Dios por tu pecado, sino por la idea de que no eres digno de su gracia. Hoy vamos a encontrarnos con la vida de un hombre que sabía perfectamente que no era digno, pero hay algo sorprendente en su vida, en su historia, que su indignidad no lo alejó de Dios, sino que lo acercó a Él. Él no era un hombre judío, no era religioso. Es más, era rechazado por el pueblo de Dios, pero tenía algo poderoso, una fe que rompió barreras. Y cuando se encontró con Jesús, dijo una de las frases más célebres e impactantes del Evangelio: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero no se quedó ahí, porque su historia no termina en su indignidad, sino termina con un milagro poderoso. Dios manifestándose en medio de su condición. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo 8, del versículo 5 al versículo 8. Mateo 8, del 5 al 8. Hoy vamos a descubrir una verdad que puede cambiar tu manera de acercarte a Dios para siempre. Que no necesitas ser digno para acercarte a Cristo. Lo que necesitamos es fe para creer que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dice la Escritura en Mateo 8, del 5 al 8. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra en esta mañana. Venimos aquí el día de hoy con el corazón en la mano para mostrártelo, para que tú trabajes en él, para que tú renueves también nuestros pensamientos, para que podamos acercarnos a ti, aún en medio de nuestra indignidad, que podamos superar cualquier barrera que en ocasiones se levanta como un obstáculo para confiar en ti, para recibir de tu gracia. Haz tu obra en este día, Señor.
haz milagros en medio de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagina esta escena. Un hombre camina por las calles de Capernaum. No es un hombre cualquiera. Su armadura refleja su autoridad. Sus pasos imponen respeto. Y cuando habla, todos le obedecen porque él es un centurión romano. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, a controlar las situaciones, a tener dominio de todo alrededor de su vida. Pero hoy no viene dando órdenes. Hoy viene con el corazón quebrantado porque en su casa hay alguien que está postrado, alguien que él ama y que por más poder que tiene, él no puede hacer nada para cambiar su condición. Por primera vez, su autoridad no sirve. Por primera vez, su rango no importa. Por primera vez, su poder es insuficiente. Y entonces hace algo inesperado y desesperado. Va a buscar ¿a quién? A Jesús. ¿A quién debemos de buscar? A Jesús. En los días más difíciles de tu vida, ¿a quién debemos de acercarnos? A Jesús. Él tiene la solución cuando nosotros no la tenemos. Y Él se atreve a hacer esto. Va en pos de Jesús. Pero no solo eso. Cuando lo encuentra, no presume su posición, no exige, no manda, no reclama, no ordena. Simplemente ruega. Él ruega. Ruega a un hombre que es un carpintero, un judío, alguien que, hablando en cuestión de autoridad del mundo, estaría bajo su autoridad. Porque él como centurión estaba para imponer orden. Es como si tú y yo nos encontráramos a un oficial del ejército, de la policía, a un comandante. Él estaría en la posición de decirnos, joven, oríllese a la orilla. ¿Y qué nos queda hacer a nosotros? Orillarnos, porque capaz de que si no lo hacemos, pues somos merecedores de una infracción. Así estaba el centurión. En términos humanos podríamos decir que tenía autoridad sobre Jesús, pero la realidad era otra. Él se acerca con humildad y con una posición de ruego ante el Señor. Y cuando Jesús está dispuesto a ir a su casa, este hombre dice algo que rompe todos los esquemas. Señor, no soy digno. Un hombre con autoridad reconociendo su indignidad. No es fácil. Un hombre fuerte mostrando su debilidad. Un hombre que lo tiene todo descubriendo que sin Cristo nada tiene. Si no eres digno, pero necesitas a Cristo, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Vamos a descubrirlo para comprender que Cristo no rechaza a nadie. Dile a tu compañero, Cristo no rechaza a nadie. Él te recibe, te ama y responde si tú te acercas a Él con fe. Punto número 1. Acércate a Cristo tal como estás. Tal como estás. Así como estás. No necesitas cambiar nada en ti. Tal como estás, atrévete a acercarte al Señor. Dice en el pasaje de Mateo 8, del 5 al 6, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Los centuriones eran oficiales del ejército romano que respondían
a los que les respondía aproximadamente 80 o 100 soldados. Imagínate, tenía bajo su mando 80 o 100 soldados. Un centurión no era solo un líder militar, era un hombre clave en la estructura del Imperio Romano. Tenía poder militar, tenía recursos, tenía control sobre otros y se le encargaban tareas administrativas, incluso cobrar impuestos. Sin embargo, hay algo muy interesante en esta historia. Desconocemos el nombre de este centurión. No aparece en las Escrituras. No sabemos si se llamaba Pancho, Ignacio. No sabemos. Y eso no es casualidad, porque el Evangelio no quiso que recordáramos su nombre. Quiso que entendiéramos su condición, para que tú y yo podamos identificarnos con ella. Un hombre romano, un gentil, un militar, alguien con una necesidad muy grande, con un dolor en su corazón que le orilló a romper barreras y que en su desesperación le llevó a hacer lo impensable, buscar a Dios. Este centurión pudiera representarnos a cualquiera de nosotros. Él tenía una necesidad muy grande, su criado. ¿Cómo se encontraba? Dice la Escritura que estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La palabra criado que se utiliza en este pasaje es pais. En griego, pais. Y no hace referencia a la que se usaba para describir a un siervo, a un esclavo que trabaja en tu casa. Doulos, esa era la palabra en griego, sino que hace referencia a un niño joven al cual se le quería tanto como a un hijo. De tal forma que el criado del centurión era alguien cercano a él, relacionado afectivamente con él. El centurión no disimula entonces el dolor que había en su corazón. Tenía un problema e intentaba resolverlo, y por eso se acerca a Jesús con urgencia. El Evangelio dice que le rogó a Jesús. La palabra rogar en griego implica suplicar con urgencia, clamar desde nuestra necesidad, buscar ayuda con intensidad. No me imagino que se acercó a Jesús. Señor, ¿puedes ayudarme, criado? No. Él estaba clamando, te lo ruego, ayuda a mi criado, ayúdame por favor. Y te lo expreso así para que nos imaginemos la escena, porque no era fácil lo que estaba haciendo el centurión. Un centurión romano rogando ayuda a un carpintero judío llamado Jesús. El centurión pudo haberse acercado a Jesús de una manera autoritaria. Sin embargo, él sabía que no era la forma correcta de acercarse a Jesús. La mejor forma de acercarnos a Dios es teniendo un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo menosprecia. Pero para acercarse a Jesús, este centurión tuvo que romper barreras internas y barreras externas. ¿Cómo qué barreras internas? Yo quiero imaginarme los pensamientos que había en la mente del centurión. Posiblemente pensó, estoy acostumbrado a resolver todo por mí mismo, pero aquí no puedo. Yo no tengo el poder de cambiar la situación y la condición de mi criado. Tanta autoridad que tengo y recursos, pero de nada me sirven para este problema. He oído de Jesús, sus palabras me impactan, pero yo no soy judío. Yo no aprendí
Esas creencias no me lo inculcaron mis padres. He sido soldado toda mi vida. Mi espada ha sido bañada en sangre tantas veces. ¿Con qué cara me voy a acercar a Jesús de Nazaret? Y no solamente tuvo que romper estas barreras internas, sino tuvo que superar barreras externas. ¿Como cuáles? He oído que Jesús el carpintero sana a las personas, pero ¿qué pensarán de mí si me acerco a Él para pedirle ayuda? La ciudad en la cual me encuentro, la gente me conoce, sabe que soy autoridad. Esto podría ser visto como una debilidad en mi persona y mis soldados podrían dejar de respetarme, hasta podrían hacer memes de mí, ¿no? Se van a dar cuenta de que he escuchado las palabras de Jesús y que creo en Él. Y que creo en Él. ¿Por qué te digo esto? Porque para acercarse a Jesús hay que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y al final de esta historia, creo que es importante declararlo, Jesús se sorprendió de las palabras, de la respuesta de este centurión, de tal manera que dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Este centurión tenía una fe que hasta antes de este momento era una fe que estaba escondida, que tal vez no había tenido la oportunidad de manifestarse, de dar a luz. Tal vez ni él sabía qué tanto creía en Jesús. Él sabía que el superar estas barreras implicaba humillarse públicamente y reconocer a Jesús ante todos. El centurión era un hombre fuerte, pero con un corazón lleno de afecto por su criado, por lo que se encontraba profundamente afectado por la condición en la cual se encontraba este muchacho, este joven. Dile a tu compañero, por favor, Dios no responde a quienes aparentan estar bien. Y no lo veas como diciendo, ¿me sabes algo o me hablas al tanteo? Pero continúa diciéndole a tu compañero, responde a quien reconocen, a los que reconocen que están necesitados. Dios responde a quienes reconocen que están necesitados. Hoy el Señor nos quiere invitar a que dejemos de esconder nuestras necesidades, de aparentar que somos fuertes, de que por nosotros mismos podemos darle solución a todos los problemas de nuestra vida. Hoy el Señor desea que tú y yo nos acerquemos con el corazón en la mano como este centurión a Él y le digamos, Señor, no soy digno. Yo no puedo. Señor, te necesito. Sé que a lo mejor la vida que he llevado no ha sido la mejor, pero también comprendo que no se trata de obras. Para que tú respondas a mi necesidad, no se trata de obras, se trata de fe en ti. Y que tu gracia, que es amplia, se manifieste en mi vida. Porque tú me amas, porque tú nos amas a todos nosotros. Cuando comprendemos esto, nuestra vida espiritual va a cambiar. La manera en cómo nos conducimos va a cambiar. La forma en cómo nos relacionamos con Dios va a cambiar. La manera en que vamos a salir adelante en medio de las adversidades va a cambiar. Dice el Salmo 34:18.
Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los milagros inician cuando rompemos todo prejuicio y nos acercamos a Jesús con humildad. Hacemos a un lado nuestro yo para ponerlo a Él en el trono de nuestro corazón. Que seguramente te has de acordar que fue lo que hicimos cuando recibimos a Cristo, los que lo han recibido, los que le han invitado a estar en su corazón. La semana pasada yo les comentaba a los varones que por 3 años estuve yendo a la iglesia cristiana y escuchaba que invitaban, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quién quiere hacer una oración para invitar a que Jesús entre a su corazón? Y yo no levantaba la mano, yo me burlaba, mi corazón estaba endurecido. Pero cuando decidí tomar esta oportunidad que me estaba dando el Señor, cuando hice a un lado mi orgullo, mi soberbia, mis prejuicios, mis capacidades, y me entregué al Señor, en ese momento empezaron a acontecer milagros en mi vida, y mi vida fue transformada. Y esto fue lo que le aconteció al centurión. Dios desea que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él y que nos acerquemos tal como estamos. Punto número 2. Cristo puede hacer lo que tú no puedes. Cristo puede hacer lo que tú y yo no podemos. En Mateo 8, del 7 al 9, continuemos leyendo nuestro pasaje base. Mateo 8, del 7 al 9. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Si alguien conocía principios de autoridad, ¿quién era? El centurión. Los militares, los soldados, tienen una disciplina que está basada en principios de autoridad. No sabemos cuándo se enlistó al ejército, pero él creció con esa formación. Al ver el Señor Jesús que el centurión actuó con decisión para romper todas sus barreras internas y externas que le impedían acercarse a él, Jesús responde de una manera sorprendente al decirle, yo iré y le sanaré. ¿Tú cómo te pondrías si el Señor te dijera eso? Tú tienes la necesidad, tienes a un familiar enfermo y el Señor te dice, yo iré y le sanaré. Prácticamente, ¿qué dices? Pues ya la hicimos. El Señor va a venir a mi casa y va a sanar a mi familiar. Prácticamente está garantizada la victoria, el éxito. Dios me está respondiendo. Lo que te voy a decir es algo poderoso. Este hombre era un gentil, un romano, alguien que en apariencia estaba fuera del pacto, fuera de las promesas bíblicas, de las promesas de Dios, pero no fuera del alcance de la gracia de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿A quién ama el Señor? Al mundo. Significa que nos ama a todos nosotros y ¿a quién más? A todos los que no son de nosotros. Y Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y da de comer a justos y a injustos. Y significa que bendice a justos y a injustos también. Pues entonces voy a seguir siendo injusto. Al fin Dios me sigue bendiciendo. No.
Si ya pusiste tu mano en el arado, sería un error mirar hacia atrás y quitarla del arado. Porque ahora tu condición es la condición de ser hijo. Y como hijo, Dios no solamente te bendice, eres heredero de todas las promesas de tu Padre Celestial. Y Dios te va a tratar como hijo, no solamente como creación suya. Y tienes la oportunidad de establecer una relación particular con tu Padre Celestial. Y tu Padre va a abrir su corazón para revelarte todas aquellas cosas que te quiera revelar. Y esto es una gran bendición. El centurión vivía entonces bajo la autoridad romana, daba órdenes a los soldados, se cumplían de inmediato, tenía una mentalidad estructurada, diseñada para mandar y obedecer. Si alguien sabía distinguir la autoridad y si alguien conocía los principios de autoridad, era él. Pero cuando decide acercarse a Jesús, está reconociendo algo extraordinario, que la autoridad de ese maestro judío no solo era real, era superior a la suya. Y tal vez aún más impactante, una autoridad mayor que la del mismo imperio romano. Eso no era cualquier cosa de reconocer en aquella época. El centurión comprendió que Jesús tiene autoridad sobre algo que el centurión no podía controlar. Autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre el dolor, autoridad sobre las fuerzas del mal, porque dice en el versículo 6 que el criado, ¿cómo estaba? Gravemente atormentado. Bien pudiera ser el origen de la condición de ese criado algo espiritual. Algo que lo estaba atormentando y que lo tenía en cama paralítico. Y estaba sufriendo. Las palabras del centurión tenían peso. Una palabra de alguien que es autoridad tiene peso. Si él daba una orden, sus soldados indefectiblemente la cumplían. Y por eso sabía que las palabras de Jesús también tenían, ¿qué cosa? Peso. Peso. Y que si Jesús daba una orden, también se cumplía. Jesús afirmó en una ocasión, hablando de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús, en Mateo 28, 18, Él dijo, palabras de Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se entiende? Toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo poder me ha sido dado para ejercerlo en el cielo y en la tierra. Entonces, hermano Jorge, ¿Jesús tiene poder sobre los demonios? Sí. En Lucas 4:36 dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Se cuestionaban los fariseos. Se hacían esta pregunta al escuchar a Jesús y al ver los milagros, cómo mandaba a los espíritus inmundos, sal de él. Y decían, ¿qué autoridad es esta? ¿Qué palabra es esta? Jesús tiene autoridad sobre el pecado. En Mateo 2:10 comenta, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Jesucristo. Es a quien tenemos que confesarle nuestras faltas. Si en alguna ocasión te encuentras en una condición en la cual tú sabes que pecaste, que hiciste algo contrario a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, que realizaste algo que ofendió a tu prójimo, que le lastimó, o que estás haciendo algo que te está lastimando a ti,
Porque a veces nos atacamos nosotros solos, ¿verdad? Déjame decirte que las puertas de Cristo están abiertas para que tú y yo vayamos confiadamente al trono de su gracia y que le busquemos y nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, no soy digno, pero aquí estoy, confieso mi falta, perdóname. Tú tienes el poder de perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿Y qué crees que va a hacer el Señor? Nuestro Dios, que es rico en misericordia, va a extender su amor y su gracia sobre tu vida y te va a decir: te perdono, no peques más. Te perdono. Esa voz que te habla aquí a tu corazón cuando Dios te dice: te perdono, te perdono. Y Jesús también tiene poder sobre las enfermedades. En Mateo 8:16 afirma: sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos? A todos. No se le fue ni uno. ¿Qué habla la Escritura entonces? Que Jesús tiene poder sin límites. Su nombre sobre todo poder y sobre toda autoridad que se nombra en este siglo y en el venidero. Para que Dios atienda nuestra necesidad, lo único que necesita es que tú y yo reconozcamos su autoridad, que tú y yo no podemos, y acercarnos con humildad a Él. De tal forma que esto también se convierte en una cuestión de fe. Fe en la autoridad de Jesús. Recuerda que tu nivel de fe está directamente relacionado con tu entendimiento de quién es Cristo. Acompáñame a Colosenses 1 del 16 al 17 y conozcamos quién es el Señor Jesús. Colosenses 1 del 16 al 17. Dice la Escritura: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Comprendes la dimensión de lo que nos está describiendo aquí el apóstol Pablo? Todas las cosas le pertenecen a Él. Y si tú y yo estamos vivos, es por Él. Este día es por Él, gracias a Él. Tu familia es gracias a Él. Tu trabajo es gracias a Él. Tu salud es gracias a Él. Tu respiración, los latidos de tu corazón, tus familiares, todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, todo lo que somos, es gracias a Él. Y tú y yo debemos de descansar en esa verdad. Debemos de tener esa certeza de que Él es la autoridad, de que Él tiene poder de cambiar nuestra vida y conducirnos por caminos de bendición. Jesucristo, cuando ascendió al cielo, en Mateo 28, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad no tiene límites. No reduzcamos a Jesús a algo que muchas veces está limitado por nuestra mente, por nuestra experiencia. Él va más allá de eso. Él puede hacer en tu vida más de lo que tú y yo podemos imaginar. Punto número 3. No necesitas ser digno para acercarte a Dios. No necesitas ser digno para acercarte a Dios. A veces estamos esperando ser perfectos
estar de buenas, haber hecho lo necesario, lo suficiente para decirle, ya ves Dios, ahora sí, me voy a acercar a ti. No, es más, dice ahí en Mateo 8:8, ¿qué es lo que debemos de aprender? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra digno significa suficiente, competente o merecedor. Levanten la mano todos los competentes, todos los merecedores, todos los que son autosuficientes. ¿No hay ninguno? Gloria a Dios. Ese es el primer paso. Reconocer nuestra insuficiencia, reconocer nuestra incompetencia, reconocer que tú y yo no somos merecedores de nada. La Escritura dice que lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Si tú y yo nos acercamos a Dios, no es porque seamos dignos, es porque somos indignos. Es porque no lo merecíamos, pero estamos necesitados de Él y Él lo sabe. El centurión le está diciendo al Señor Jesús, no tengo méritos para recibir esto. Tú me estás diciendo, ahorita voy a tu casa y sanaré a tu criado, pero yo no soy digno de recibir esto. Mi vida no merece que tú entres a mi hogar. Lo que he hecho, lo que he vivido, lo que he hablado, lo que he pensado, no hay nada digno en mí. Qué sorprendente que este centurión fue capaz de reconocer su indignidad. Su indignidad no lo alejó, lo posicionó correctamente delante de Cristo, porque Dios no pide dignidad para acercarnos a Él. Él lo único que nos pide es fe. Es fe. Porque si la condición para recibir la gracia de Dios fuese la dignidad, nadie podría acercarse a Dios. Nadie podría recibir su favor. Nadie sería salvo. El apóstol Pablo lo declara en Efesios 2, del 8 al 9. Acompáñame, por favor. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Ahora acompáñame, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué éramos tú y yo? Pecadores, y estando en nuestra condición de pecado, el Señor hizo el acto más glorioso de salvación. Murió Jesús por nosotros. Dio su vida por nosotros, estando nosotros en un estado de indignidad. De tal manera que la salvación no depende de ti ni de mí, de tu inteligencia o de la mía. Es la gracia de Dios que desea manifestarse sobre todos nosotros. Pero para poder entrar en esa gracia, debo de reconocer mi indignidad. No soy digno. Hay personas que no se acercan a Dios por diferentes razones. Hay personas que dicen, es que primero tengo que cambiar. Es que no estoy bien con Dios. Cuando esté bien con Dios me voy a acercar a Él. Es que le he fallado tantas veces. Cuando deje de fallar me voy a acercar a Él. No soy digno de orar.
no soy digno de recibir algún favor. Y sabes, todo esto es un sutil engaño del enemigo que lo único que desea es que tú y yo no nos acerquemos a él. Es muy cierto que la condición de este centurión romano no era fácil. Delante del pueblo de Israel, él era una persona indigna. Era alguien vil y menospreciado. Porque el pueblo de Israel adoraba solamente a un Dios, al Dios eterno y altísimo. Pero el imperio romano, que tenía su pie sobre el cuello del pueblo judío, quería imponer su manera de ser, su cultura, incluso sus deidades. Y el pueblo de Israel se resistía. Había grupos que se levantaban en contra del imperio romano, como los celotes, que buscaban hacer caer al imperio. De hecho, uno de los seguidores de Jesús, de sus discípulos, era uno de estos celotes. Para el pueblo judío, el soldado romano no era merecedor de ningún favor del Dios judío. Si tú tienes tus propios dioses, pues busca tus dioses que te ayuden en ese panteón de dioses que tanto adoran. Pero tú no eres merecedor de esta gracia. Eres una persona indigna. Te hemos visto lastimar a nuestros conciudadanos. Hemos visto que has hecho injusticias. Te hemos visto derramar sangre. Y sí, el centurión romano no lo negaba. Él le dijo al Señor: soy indigno de que entres en mi casa. Yo no soy merecedor de ninguno de tus favores, pero me acerco a ti porque creo que tú tienes poder, que tú eres la autoridad sobre toda la creación. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente manda que se hagan las cosas y van a acontecer, porque todo se sujeta a tu autoridad. Y en ese momento aconteció el milagro. El muchacho sanó, el muchacho fue restaurado por la palabra de Jesús, porque hubo un centurión que se humilló ante el Señor, reconoció su autoridad, su poder, y le suplicó con fe, creyendo que el Señor tenía el poder de cambiar su condición. Quisiera darte un ejemplo un poco fuerte, pero imagina que lamentablemente una persona realizando una tarea en casa sufre un accidente. Está arriba de unas escaleras y se cae y se fractura, se golpea, no está bien, no puede moverse. ¿Y qué es lo primero que uno en sus 5 sentidos haría? ¿Meterse a bañar para ir al hospital? ¿Para que me reciban limpio? ¿O lo primero que haces, aunque estás todo ensangrentado, vámonos al hospital para que te atiendan? ¿Verdad que eso se haría en nuestros 5 sentidos? ¿Y sabes por qué hacemos eso? Porque entendemos que no podemos sanarnos por nosotros mismos. Y por mucho que nosotros nos limpiemos, eso no cambia nuestra condición. Lo mismo acontece con el pecado. Lo mismo acontece con la opresión del maligno sobre nuestra vida, o en ocasiones con alguna enfermedad que el médico ha determinado que es incurable. Lo que tenemos que hacer es ir a Jesús. Atrévete a ir a Jesús. Confía en Jesús. Acércate a Jesús para que Él manifieste su gracia sobre tu vida. Deja de sentirte indigno.
Deja de posponer el acercarte a Dios. Deja de confiar en tu desempeño. Acércate tal como estás. La gracia comienza cuando nuestro mérito termina. Hagamos a un lado el orgullo espiritual. Hagamos a un lado la condenación o la culpa que muchas veces también impide acercarnos a Dios. Acerquémonos con un corazón sincero. Y punto número 4 y último. Cree en lo que Cristo ya hizo por ti. En Mateo 8:8, volvamos a leer, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y cuenta más adelante la Escritura que el centurión se fue y cuando llegó a su casa preguntó a qué horas había empezado a sanar o a sentirse mejor su criado. Le dijeron a tal hora y comprendió que esa fue la hora en la que Jesús le dijo: ve en paz. El muchacho está sano. Él creyó en lo que Jesús ya había hecho. Cree en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para tu vida. Cree que si el Señor te dice: yo estoy contigo, no temas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Créelo y recíbelo. Recíbelo por fe. Si te dice: no temas, créelo. Si te dice: yo te voy a bendecir, yo voy a tomar acción sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de aquel familiar que no me conoce, que está perdido, yo voy a quitar ese vicio de tu ser querido, yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas, yo te voy a hacer libre de eso que te está oprimiendo, que te está consumiendo espiritualmente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Creerlo. Creer que Jesús ya lo hizo. No que lo va a hacer, sino que ya lo hizo. A mí me gusta mucho cuando leemos ese pasaje de Isaías, donde describe el sufrimiento del siervo del Señor. Y cuando dice que por su llaga hemos sido todos sanados. O sea, ya es una afirmación. No dice: y por su llaga el Señor te sanará, sino que hemos sido todos sanados. Que podamos creer las palabras de Jesús, así como el salmista en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, porque en la casa del Señor moro por largos días. Dios está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él, creyendo que Él ya hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir en paz. Yo te voy a invitar a que cierres tu Biblia, por favor. Cierra tu Biblia. Y yo te voy a invitar a que si tú tienes una necesidad, algo en lo cual tú estás anhelando que Dios se manifieste, y crees que Él tiene la autoridad de cambiar esa situación a través del poder de su palabra, a través de la fe en su nombre, haz a un lado en este momento todo prejuicio, como lo hizo el centurión. Haz a un lado en este momento cualquier barrera interna en tu mente, en tu corazón. Y te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos, para que nos acerquemos juntos al trono de su gracia, para poder recibir ese oportuno socorro.
Y teniendo esta historia en tu mente, hagamos lo que este centurión hizo. Reconozcamos nuestra indignidad delante de Dios. Reconozcamos nuestra incapacidad delante de Él. Reconozcamos que le necesitamos, que en nosotros no hay el poder de cambiar esa situación, que necesitamos su gracia. Somos indignos. Señor, tú lo sabes. No somos dignos de que entres en nuestro hogar. No somos dignos de que entres en nuestro corazón. No somos dignos de que entres en nuestros pensamientos. Pero una cosa creemos: que tú, Jesús, eres Dios. Eres el Hijo de Dios. Eres el Señor de toda la creación. Y que tu nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad. Y que tú tienes el poder para cambiar nuestra situación. Aquello que está consumiendo nuestra vida. Aquello que nos consume en preocupación, en tristeza, en desánimo, en angustia, en dolor. Y venimos a presentártelo en esta mañana delante de ti, creyendo que tu misericordia es eterna, que tu gracia es infinita y que vienes a nuestra vida porque en ti está el querer, en ti está el sanar, en ti está el traer libertad. Así como le dijiste al centurión, yo iré y le sanaré. Tú vienes en esta mañana con nosotros a decirnos, yo iré y actuaré en tu vida. Tomaré acción sobre tu necesidad. Obraré poderosamente a favor de ti. Traeré libertad a tu vida, traeré sanidad, traeré fortaleza, traeré ánimo, traeré gozo, traeré provisión, traeré restauración a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu corazón, porque yo conozco tu necesidad, porque yo conozco tu sufrimiento y tu dolor. Y no necesitas hacer nada para ser digno delante de mí. No hay nada que puedas hacer para que yo te ame, porque yo ya te amo. Y agradezco la fe que muestras para acercarte a mí, porque es lo único que yo necesito para actuar en tu vida. Padre, te doy gracias, porque tú miras nuestro corazón y tú atiendes a las necesidades de cada uno de nosotros. Gracias porque es la fe en el Hijo de Dios la que nos hace descansar en ti. Creemos que tú eres el Dios de los imposibles, el Todopoderoso, que para ti nada hay imposible. Gracias, te damos gracias y recibimos lo que tú ya has hecho en este momento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor. Te amamos y te bendecimos y descansamos en ti.
Descansamos en tu nombre, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia. Recibimos esto, Señor, por pura gracia. Te bendecimos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.